finales de los años 20, en El Salvador, los homicidios y robos rompieron récord, pero años más tarde, con la llegada del general Maximiliano Hernández Martínez al poder y quien tenía la fama de tener mano de hierro con los criminales, comenzó a flexibilizar las condiciones para la pena de muerte y como consecuencia hubo muchos fusilamientos, más represión, metió a más personas en las Bartolinas, pero los homicidios nunca disminuyeron. Para ese entonces cometer un crimen en el país era firmar la sentencia de muerte, algo que los medios de comunicación esperaban como si se tratase de todo un espectáculo. En las reformas de la Constitución realizadas por el general Hernández Martínez entre 1939 y 1944, no se modificó el artículo de la pena de muerte y durante ese periodo 10 reos fueron ejecutados a la pena capital. Pero en el año de 1950, esta ley se intentó limitar a asuntos militares. Algunos diputados votaron para suprimirla en los casos de delitos contra la vida, como el presidente de la Constituyente Reinaldo Galindo Pol. Sin embargo, la mayoría de diputados del partido oficial la ratificaron. El general Maximiliano Hernández Martínez es recordado por muchos como el héroe de la seguridad pública. En cambio, para otros solo fue un genocida. Legalmente, la pena de muerte en El Salvador apareció por primera vez en la Constitución de 1864 y fue abolida o derogada en 1983. Ahora bien, vamos a conocer algunas historias que son recordadas por esta ley. Amadeo Sánchez Quesada era un campesino de 24 años de edad que nació dentro de una familia humilde. De niño era callado y apartado, no tenía amigos ni jugaba con nadie. Durante su adolescencia trabajó en una fábrica de sombreros de pita. Sus allegados dijeron que Sánchez nunca ofendió a sus padres, ni siquiera a sus vecinos. Con el paso del tiempo, en las páginas de un periódico local se le presentaba como a un criminal desalmado que asesinaba por placer. Su primer crimen lo cometió en marzo de 1947 en el municipio de Tenancingo, cuando con un cuchillo apuñaló a Humberto Cornejo. Sánchez parecía disfrutar de esos momentos, ya que a los pocos días asesinó a José Fuentes, pero esta vez la policía lo capturó en flagrancia y un juez lo envió al penal de Cojutepeque. Meses más tarde, al interior del penal se produjo una fuerte riña entre los mismos reclusos y Sánchez terminó asesinando al reo Jesús Mejía. En el mes de noviembre de 1949, a Sánchez se le encontró culpable de los crímenes y al cabo de un mes intentó quitarle la vida a Danilo Alfaro. Las autoridades llegaron a creer que Sánchez era un enfermo mental y lo encerraron en un hospital psiquiátrico donde permaneció en observación. Luego de realizarle varios exámenes, evaluaciones y entrevistas, los peritos determinaron que no padecía de ninguna deficiencia mental. Más bien se trataba de una conducta antisocial que le provocaba reacciones de carácter impulsivo. Finalmente, el juez Julio Díaz Sol decidió condenarlo a la pena de muerte. Los periodistas querían entrevistar a Sánchez y durante una de esas entrevistas, el hombre expresó que no estaba arrepentido de sus actos porque sus víctimas eran quienes lo habían insultado y que él en su defensa actuó de esa manera. Este caso provocó un gran escándalo en El Salvador, luego de darse a conocer que Sánchez le había quitado la vida a 3 de sus víctimas y había atentado contra otras 2. El 10 de enero de 1953 apareció en la portada de un periódico. En la fotografía se le podía ver a Sánchez sin camisa y con un pañuelo enrollado en el cuello. En esa foto el reo le mostraba a un reportero los tatuajes de su cuerpo. En su pecho tenía una calavera y en el brazo izquierdo un diablito bailando. En otra fotografía se le veía sonriente y relajado. Una nota abajo de la postal rezaba: «Estoy conforme con mi muerte, pues la tengo merecida». A otro reportero le dijo que no le tenía miedo a la muerte. Su único sentir era el sufrimiento que le estaba provocando a sus padres y aprovechó el momento para expresar su último deseo en caso de que decidieran fusilarlo. Pidió 1 litro de licor, no para tomar valor, sino porque tenía tiempo de no beber agua ardiente y se despidió agregando: «No se le olvide decir en su diario que estoy conforme con mi suerte». 3 días después, para ser específicos, el 12 de enero, la prensa gráfica publicó una fotografía.
donde Sánchez Quesada señalaba en un calendario la fecha de su ejecución. Según la historia, un día antes le habían notificado de su condena, la que firmó con su puño y un cigarrillo en la boca. Llegado el 15 de enero, alrededor de las 8 de la mañana, la muchedumbre se concentró afuera del centro penitenciario. Todo estaba listo, pero a las 9 en punto, los soldados del pelotón recibieron un inesperado mensaje por parte de la Dirección General de la Guardia Nacional, donde les pedía que se reconcentraran con urgencia sin darle mayores explicaciones. Lo único que les dijeron que era una orden superior, y minutos después el juez envió a Miguel Ángel Meléndez a informar al público sobre la suspensión del fusilamiento. Los reporteros abarrotaron la celda de Sánchez Quesada, quien pedía que no lo mataran a pausas. Deseo que me traigan más aguardiente para entrar en calor. Esta celda está fría, decía. A la vez suplicó, si me van a fusilar, háganlo pronto, pero no a pausas. Esto me vuelve loco. En 1970, luego de 21 años en prisión, Sánchez Quesada fue notificado que en 12 meses recuperaría su libertad. Nunca se dio a conocer el motivo del por qué suspendieron su ejecución. Otro caso ocurrió durante la mañana del martes 23 de enero de 1962. Juan Antonio Centeno Martínez, alias La Culebra, y Miguel Ángel Torres Ramírez, alias El Zorro, tocaron de forma insistente la puerta de la vivienda número 1402, ubicada en la Segunda Avenida Norte de San Salvador. El propietario de la residencia, el señor Jesús Navarrete, abrió la puerta. Los dos hombres se presentaron como inspectores de la Compañía del Alumbrado Eléctrico y manifestaron que era necesario realizar unas verificaciones. El señor Navarrete, confiado, los dejó entrar. En un descuido, La Culebra y El Zorro le amarraron de pies y manos, y mientras lo golpeaban le preguntaban dónde tenía el dinero. Navarrete se había quedado paralizado. No respondía, quizás porque no tenía o porque no se los quería entregar. La Culebra, enfurecido, agarró una varilla de hierro y fue tan extrema aquella golpiza que la ropa de los dos delincuentes se llenó de sangre, así como las paredes de la vivienda. Navarrete murió quedando irreconocible. Los criminales fumaban y continuaban buscando el dinero y otras prendas de valor. De pronto entró a la casa la señora Juana, esposa de la víctima. El Zorro la tomó por la fuerza y la obligó a ver el cuerpo de su esposo. En ese momento Juana comenzó a gritar. Los dos hombres la cuestionaron que dónde estaba el dinero. La mujer no les dijo nada. Presuntamente Navarrete no tenía dinero como los sujetos creían. La Culebra abusó de la mujer y le dijo que no le quitaba la vida porque había tenido una mujer con ese nombre, así como su madre y una de sus hijas. El 20 de marzo de 1970, un juez los encontró culpables. Centeno fue condenado a la pena de muerte y Torres Rodríguez a 30 años de prisión. El juez emitió la fecha y el lugar de la ejecución. Dio la orden para que el fusilamiento fuera cubierto por los medios de comunicación y se transmitiera por la televisión. Además, se repartieron pases especiales para presenciar el macabro acto. El 20 de agosto de 1970, a las 2 de la tarde, el polígono de tiro estaba abarrotado de gente. En la entrada habían diferentes ventas para los espectadores y a las 4:47 se escuchó decir al teniente Araujo: «Preparen, apunten y fuego». Ese día, Juan Antonio Centeno Martínez fue fusilado por un pelotón de la Guardia Nacional. Y por último, Victoriano Gómez Urrutia, a quien también se le conoció como Nariz de Lata, nació en el año de 1943 en el cantón San Andrés del departamento de San Miguel. Según cuenta la historia, fue guerrillero, un hombre violento que se iba al río de Quelepa a comerle la comida a las mujeres que llegaban a lavar. Era una persona problemática. Se dice que un señor de apellido Castro le arrancó la nariz, por lo que usaba una nariz postiza de cuero. Quienes lo conocieron dijeron que cuando se echaba los tragos se levantaba la nariz para poder beber. El 29 de enero de 1961, mientras Gómez caminaba por una de las calles del cantón, se encontró con uno de sus enemigos. Cruzaron algunas palabras y Gómez le aseguró que ese día lo mataría. El hombre, al escuchar esas palabras, salió corriendo para que no lo alcanzara. Gómez, queriendo cumplir su palabra, se dirigió a la casa del hombre pensando que allí lo encontraría. Al llegar, solo encontró a la esposa e hija del hombre.
Gómez, enfurecido, las atacó con el machete. Los dos cuerpos quedaron tendidos en el piso. Gómez salió huyendo por la calle del Charcón con su cómplice. En el camino encontraron a un señor con una yunta de bueyes que iban de traer agua y le mataron uno de los animales. Este, en su cólera, tomó el machete y asesinó al amigo de Gómez. La Guardia Nacional buscó y capturó a Gómez. Este fue enviado a prisión y condenado a la pena de muerte por el asesinato de la señora María Magdalena Villegas y su hija María del Rosario Villegas, de 5 meses. Llegado el 8 de febrero de 1971, el juez primero de lo penal de San Miguel anunció: hoy a las 4 de la tarde será fusilado el reo Victoriano Gómez Urrutia en el polígono de tiro de la Tercera Brigada de la Zona Militar de San Miguel. Rubenia Urrutia, la hermana del condenado, le llevó un regalo. Pocos minutos antes de las 4 de la tarde, un pelotón de agentes de la Guardia Nacional se prepararon para llevar a cabo la ejecución. Pobladores aledaños al lugar llegaron para presenciar el acto. Al igual asistieron alumnos de diferentes escuelas, así como periodistas. En fin, podían ingresar las personas que quisieran. Eran las 4:05 de la tarde cuando la televisión, a modo de espectáculo, transmitía en vivo y en directo la ejecución de Victoriano Gómez Urrutia, y tras haber caído al suelo por los impactos, recibió el tiro de gracia ejecutado por el subteniente Velázquez, oficial a mando del pelotón de agentes de la Guardia Nacional. Victoriano Gómez fue el último condenado a muerte en el país. Años más tarde se analizó que el juicio contó con varias violaciones debido al proceso. Además de ser confusos los hechos imputados a Gómez, este no tuvo la oportunidad de contar con un abogado defensor. No verificaron en la ley su edad, que pudo haberlo exonerado de la pena capital, o una sentencia basada en 3 testigos en contra por 2 a favor, donde se descubrió la existencia de otro participante en los hechos llamado Efraín Urrutia, de quien no se dio a conocer más información. Para ese entonces, el ministro de Defensa Nacional, José Atilio Benítez, dijo que la derogación de la pena capital se debió a que los análisis demostraron que este tipo de leyes no solucionaban en lo absoluto los problemas estructurales de la sociedad salvadoreña. Antes de finalizar el video, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esta ley. ¿Creen que la pena de muerte era la solución al problema? ¿O se violaban los derechos de los criminales? Los estaré leyendo. Misteriosos, espero estén bien donde quiera que se encuentren. Por mi parte, agradecida con quienes siempre nos acompañan hasta el final del video. Esto es Casos, Crimen y Misterio. Adiós.